Sí. Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en este seminario Mirada de Futuro, la pesca, los océanos y la economía de las zonas costeras, a quienes están por la plataforma Zoom y por el streaming de TV Senado. Saludamos a quien nos convoca hoy, el vicepresidente del Senado, senador Rabindranath Quinteros. Saludamos y agradecemos la participación del señor embajador de Noruega en Chile, don Jostein Leiro. Saludamos y agradecemos también a la directora ejecutiva de Oceana Chile, señora Lisbeth van der Meer. Agradecemos al decano de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Valparaíso, al profesor Ricardo Bravo, y le damos la bienvenida y saludamos también a don Marco Ide, presidente de la Federación Interregional de Valdivia, FIPASUR. Mi nombre es Valesca Montes, soy coordinadora del programa de Pesquerías Sustentables de WWF Chile y seré la moderadora de esta actividad. Les recordamos que esta actividad está siendo transmitida vía streaming por tvsenado.cl. El 95% de nuestro comercio exterior se realiza por medio del mar y desde mayo del 2018 Chile cuenta con una política oceánica nacional. Expone temáticas relevantes para enfrentar los diversos desafíos en materia oceánica pesquera, tales como la conservación del océano y sus recursos, el desarrollo económico, seguridad y océano y territorio, y también desarrollo científico. Todos estos aspectos son alicientes para trabajar en la mejora de la gestión de los espacios costeros, insulares y oceánicos. Entonces, parece ser que están dadas las condiciones para contar con una institucionalidad necesaria para fortalecer el rol de nuestro territorio marítimo, considerando su diversidad territorial e incluyendo una perspectiva de género. Es por eso que hemos invitado a exponer, desde la perspectiva y especialización de cada invitado, la situación actual de la economía de las zonas costeras, la protección del medio ambiente y la condición en que se desarrollan su labor los pescadores artesanales y la industria pesquera, sumando también a otras actividades propias de una economía azul. A partir de ahí, se va a analizar qué mecanismos podemos usar para mejorar este sector y evaluar la posibilidad de que Chile cuente con un Ministerio del Mar. Para dar inicio a este seminario, invitamos al vicepresidente del Senado, el senador Rabindranath Quinteros, a que nos dé unas palabras. Gracias, Valesca. Muy buenos días. En nombre de la vicepresidencia del Senado, quiero darles la bienvenida al seminario Mirada de Futuro, la pesca, los océanos y la economía de las zonas costeras, en el que nos hemos propuesto intercambiar propuestas para resignificar nuestra vinculación con el mar y para reflexionar también en torno a la necesidad de contar con una nueva institucionalidad que se haga cargo de la diversidad de actividades y roles que confluyen en nuestro maritorio. Quiero reiterar los agradecimientos a la presencia esta mañana del señor embajador de Noruega, de la directora ejecutiva de Oceana Chile, del señor decano de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Valparaíso y del presidente de FIPASUR. Por mucho tiempo, organizaciones, gremios y sectores productivos han aspirado a contar con una institucionalidad que fortalezca la actividad de nuestro mar, en el entendido de que el país necesita una estructura administrativa más ágil y eficiente a la hora de ordenar y regular las actividades que se realizan en el borde costero y en el territorio marítimo. Pero si bien la idea de un ministerio específico ha rondado en distintos gobiernos desde los años 70, por diversas razones, estas nunca han prosperado. Las principales actividades productivas de nuestro país tienen un ministerio y un conjunto de instituciones subordinadas que se dedican a velar por sus intereses. Así ocurre con agricultura, el turismo y la minería. Pero las actividades del mar siguen siendo apéndices de otras instituciones. Las actividades pesqueras están hoy supeditadas a una subsecretaría dependiente del Ministerio de Economía. Y el resto de las actividades pertinentes al medio acuático marino involucran también a los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Transporte y Medio Ambiente. Este complejo tramado burocrático
no hace más que dificultar la gestión y la organización de las actividades marítimas. Meses atrás, el gobierno propuso trasladar la institucionalidad pesquera al Ministerio de Agricultura, ampliando su giro al de alimentación. La idea venía desde la anterior administración de Sebastián Piñera y da cuenta del poco interés que existe de parte del Ejecutivo por avanzar en la idea de un ministerio sectorial. La propuesta, no obstante, fue ampliamente resistida y la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto hace algunas semanas. El mar, ya lo hemos dicho, es mucho más que la pesca. El espacio marítimo del país abarca unos 3.400.000 kilómetros cuadrados, es decir, 4,5 veces mayor que el espacio terrestre. Allí, junto a las actividades extractivas, conviven la acuicultura, el turismo, el transporte de carga y pasajeros, la práctica de deporte, y hay también espacios destinados a la conservación. El 95% de nuestro comercio exterior se realiza por medio del mar. La pesca artesanal, en tanto, se distribuye en todas las comunas costeras, entregando trabajo y sustento a miles de familias. La administración del borde costero urbano también exige un cambio en la institucionalidad. Las comunas del país que poseen borde costero se enfrentan a la incómoda situación de tener que invertir en el mantenimiento de estas áreas, pero están limitadas administrativamente para intervenir en estos espacios e impulsar determinados proyectos o promover el desarrollo de negocios. Y si es difícil obtener autorización para construir en la costa, imaginen ustedes lo complejo que es planificar materias de mayor calibre, como la adaptación de las comunas costeras al cambio climático. Hoy existe cierto consenso en torno a la necesidad de debatir sobre una nueva institucionalidad para el sector. Un debate que debe ser lo más amplio e inclusivo posible, que considere la experiencia de quienes habitan en la costa y trabajan en el mar, además de revisar experiencias internacionales y conocer la visión de los expertos y científicos. Las decisiones sobre nuestro mar no pueden quedar supeditadas a los intereses de algún grupo en particular o de una institución o actividad económica específica. Desde mayo del año 2018, como aquí ya se dijo, Chile cuenta con una política oceánica nacional. Ya es hora de aportar a esa política con la institucionalidad necesaria para fortalecer el rol de nuestro territorio marítimo. El Ministerio del Mar podría ser una buena respuesta a este desafío. Agradezco nuevamente la disposición de nuestros panelistas invitados, así como el interés sobre el tema que se expresa en quienes están siguiendo este seminario desde y de la señal Senado. Sus motivadoras y invitadoras palabras. Sin duda que hoy día nos enfrentamos al desafío de cómo logramos gestionar y planificar nuestro borde costero y nuestros océanos de cara al mar, como se dice, y dejar de darle la espalda a nuestro maritorio. Con estas palabras, entonces, damos inicio a las exposiciones de nuestros invitados. Les recordamos que esta actividad está siendo transmitida vía streaming por tvsenado.cl. Y además les recordamos que quienes nos están siguiendo pueden realizar preguntas a través del chat, y les recordamos también a nuestros panelistas que cada uno de ustedes tiene un máximo de 10 minutos para sus exposiciones. Pues entonces invitamos al embajador de Noruega en Chile, don Jostein Leiro, a compartirnos su exposición. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias al vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros, por invitarme a asistir a este seminario. La importancia de la pesca y los océanos es algo que unen a Chile y Noruega. Para ambos países, la cosecha del mar siempre ha sido y sigue siendo
muy importante para nuestra gente y nuestras economías, sobre todo en las zonas costales. Por lo tanto, compartimos un gran interés en asegurarnos de que utilicemos los recursos marinos de forma responsable y sostenible. Agradecemos mucho la muy buena cooperación que tenemos con Chile en esos temas. El momento para poner en la agenda los temas de una mejor gestión de los recursos marítimos es excelente, porque hoy, después de casi 3 años de trabajo, se presenta en el reporte del panel de alto nivel para una economía oceánica sustentable. En 2018, la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, tomó la iniciativa de establecer ese panel, que incluye a jefes de Estado o de gobierno de 14 países, entre ellos el presidente de Chile, Sebastián Piñera. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile organizará mañana un evento para el lanzamiento del reporte final del panel, que presenta una agenda transformadora hacia una gestión oceánica para lograr una protección efectiva, producción sostenible y una prosperidad equitativa. Hoy me han invitado a reflejar sobre las experiencias de Noruega en asegurar la sostenibilidad de los recursos pesqueros, así como el balance entre la pesca industrial y artesanal y otros intereses. Quisiera empezar por presentar brevemente unos datos para poner en perspectiva la importancia del mar y los recursos marinos para Noruega. Noruega es la 9ª nación pesquera más grande del mundo. Somos el segundo exportador mundial de mariscos, somos el mayor productor mundial de salmón y de cultivo. Como saben, Chile es el segundo, y somos un líder mundial en investigación marina. El 100% de las zonas marítimas noruegas están cubiertos por nuestros planes de gestión integrada, y más del 50% de las áreas marinas noruegas están sujetas a medidas de conservación bajo diversas leyes. Durante siglos, la calidad de vida de la población costera en Noruega ha dependido de los recursos del mar, en particular de unas relativamente pocas especies de peces, como por ejemplo el bacalao. En general, hoy en día, todas las poblaciones centrales se encuentran en buenas condiciones, pero no siempre ha sido así. Por ejemplo, en las décadas de los 70, la población de arenque, que era muy importante para la gente en las zonas costeras de Noruega, estaba casi completamente agotada. Eso fue una verdadera llamada de atención e impulsó una actitud más consciente a la necesidad de gestionar los recursos pesqueros en una manera más responsable. Elaborar el conocimiento y las medidas para llegar a una mejor situación es un proceso continuo. Hoy en día, las 3 herramientas más importantes para nuestra gestión pesquera son las siguientes: normativa de cuotas, las normas técnicas de pesca, como talla mínima, zonas de veda, normas de uso de equipo, etc., y las medidas estructurales. Muchas de las poblaciones las gestionamos conjunto con otros países. Como consecuencia, la buena gestión depende de una buena cooperación internacional. Las cuotas se establecen sobre la base de las reglas de captura evaluadas por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, ICES en inglés, una organización regional de pesca. En las negociaciones pesqueras siempre es un punto clave que las cuotas que se acuerden deben estar dentro de un marco sostenible establecido por organizaciones como el ICES. Esas medidas han resultado en una gestión pesquera que da buenos resultados. Hoy la población de arenques, por ejemplo, se ha recuperado, y durante los últimos años hemos podido reanudar la cosecha también de otras especies en una manera sostenible. Esto no significa que todo está bien. Tenemos todavía desafíos relacionados con ciertas poblaciones. En los casos en que esto se pueda atribuir a una sobrepesca previa, trabajamos con medidas específicas de reconstrucción. Otro ejemplo en los desafíos para una producción salmonera más sostenible
Esos desafíos están bien conocidos en Noruega, así como en Chile. Y entonces, ¿cómo podemos explicar los en general buenos resultados? Hay tres explicaciones principales. La primera es la inversión en la investigación marina. Sin datos sólidos y creíbles, no tenemos base para establecer cuotas sostenibles. No tenemos el conocimiento necesario para establecer planes de gestión integrada y no tenemos el base objetivo para llegar a acuerdos equitativos, sostenibles y con el apoyo necesario entre los diversos intereses. Por todas estas razones hemos invertido mucho en la investigación marina durante las últimas décadas en Noruega y también en organizaciones internacionales como la FAO y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental del UNESCO. El conocimiento que ahora tenemos es clave para poder gestionar los recursos marinos en una manera sostenible. La segunda razón es una legislación moderna y eficiente que permita una buena regulación, un tema que entiendo es muy actual también en el contexto chileno. Ese también es un trabajo continuo. Es importante que representantes de los actores estén involucrados en el proceso de elaborar estas leyes. Y la tercera razón es la capacidad para hacer cumplir el marco regulatorio. La capacidad de asegurar que las actividades que socavan la normativa sean desalentadas, expuestas y sancionadas. Esto también tiene un importante componente internacional como la lucha contra la pesca ilegal y no reglamentada. En cuanto del balance entre la pesca industrial y artesanal, existe un amplio acuerdo político de que es deseable tener un sistema de cuotas que se perciba como legítimo en la industria, las comunidades costeras y en la sociedad en general. Los pescadores costeros o artesanales obtienen alrededor de 70% de la cuota de las especies más importantes. Los barcos de alta mar se quedan con el resto. Para poder tener en cuenta diferentes consideraciones, distinguimos entre dos grupos principales. La mayor parte de la actividad de la industria pesquera se lleva a cabo en los denominados grupos cerrados, donde las barreras de entrada son mayores. Para las actividades pesqueras de menor importancia comercial, contamos con los denominados grupos abiertos. Los grupos abiertos permiten la pesca para aquellos que operen a menor escala donde la pesca no es necesariamente el principal ingreso. Y los grupos abiertos también representan una oportunidad para que los jóvenes se establezcan en la pesca a pequeña escala, sin costos significativos. Y los grupos abiertos también contribuirán a asegurar la base material de la población Sami. Y finalmente, unos breves comentarios sobre el Ministerio de Pesca de Noruega. El Ministerio de Pesca y Asuntos Costeros fue establecido en 1946, dado a la importancia de la pesca para nuestra economía en la construcción del país después de la Segunda Guerra Mundial. El ministerio se fusionó con el Ministerio de Comercio e Industria al Ministerio de Comercio, Industria y Pesca en 2014. Desde entonces, el ministerio tiene dos ministros, la ministra de Comercio e Industria y el ministro de Pesca. Las responsabilidades principales del ministro de Pesca han cambiado algo durante los años, pero principalmente son garantizar que Noruega lleva a cabo una gestión sostenible y rentable del mar. El ministerio establece directrices que afectan las actividades comerciales, el empleo y los asentamientos a lo largo de la industria de la pesca y la acuicultura. También para la salud y el bienestar de los peces y la seguridad y calidad de los productos marítimos. Así que tenemos un ministro de Pesca desde hace más de 70 años. Sin embargo, la organización del ministerio ha variado dependiendo de qué organización se ha considerado más apropiada.
Y con eso creo que he usado mis 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador, por su exposición. Sin duda que traer experiencias internacionales para poder mirar cómo podemos avanzar acá en Chile es muy necesario. Y me quedo con algunas cosas que el embajador ha señalado acerca de la importancia que tiene el contar con el financiamiento necesario para poder implementar todas aquellas medidas para hacer que la institucionalidad, en este caso pesquera, funcione, y cómo logramos generar procesos transparentes de participación de todos los actores en las distintas medidas tanto de gestión y también en una ley que sea validada por todos. Invitamos ahora a Lisbeth van der Meer, directora de Oceana Chile, a que nos exponga su experiencia. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Bueno, primero que nada, muchas gracias al vicepresidente del Senado, senador Quintero, por convocar a esta discusión, abrir este espacio para poder hacerlo. Para poner en contexto por qué Chile es tan importante que veamos el mar, aquí, como vemos, Chile siempre va a ser mucho más mar que tierra. Hace poco tiempo, yo diría en las últimas 3 décadas, nos empezamos a dar cuenta de la importancia del océano. No podemos olvidar que solo en el año 1991 se establecen las zonas económicas exclusivas en el mundo. O sea, es poco tiempo que llevamos efectivamente entendiendo la importancia que tiene el rol de los océanos dentro de nuestros países. En Chile existen estas zonas de surgencia, zonas que son sumamente importantes para la vida, para la reproducción y de los peces, de todas las especies que viven acá, y están muy bien estudiadas. Entonces, aquí yo quiero fundamentar y empezar un poco la discusión de toda esta importancia de las zonas de surgencia, de zonas especiales, que existen a lo largo de la costa de Chile. Tenemos 8 ecorregiones, o sea, en cada de estas 8 ecorregiones tenemos especies distintas, ecosistemas distintos. Entonces es sumamente importante entender que Chile vive en un contexto bastante amplio, a diferencia de otros países que tienen, por ejemplo, que viven 100% de la anchoveta, que es nuestro país vecino más o menos. Este es el gráfico que a nosotros siempre nos preocupa, ¿cierto? Chile fue potencia pesquera muchos años porque se sobrepescó. Y acá vemos, por ejemplo, en los años 90, cómo estábamos desembarcando casi 5,5 millones de peces. Hoy día ese es mucho menor. En diciembre del 2019, los desembarques industriales y artesanales, sin considerar los recolectores de orilla y las áreas de manejo, registraron un total de 1,9 millones de toneladas, de las cuales 1,7 millones de toneladas corresponden a peces, y donde las pesquerías pelágicas representaron el 94% de las pesquerías. O sea, la sardina, el jurel y la anchoveta, pues, hoy día, el año pasado, representó el 94% de los desembarques que tenemos. Muchos de esos desembarques los hacemos harina de pescado, excepto el jurel, que hoy día ya es una especie que se está exportando congelada. Entonces, es bastante preocupante esto, que cada vez está bajando más la cantidad de peces que nosotros tenemos en Chile. Entonces, a mí, cuando el embajador hablaba del informe de alto nivel que tenía varios puntos, yo extraí algunos puntos de ese informe que son bastante interesantes, y cuando uno ve y piensa el futuro, que eso es un poco lo que estamos haciendo acá, es bastante difícil pensar en el futuro, por ejemplo, de una persona enferma. Y eso es lo que yo veo que está pasando hoy día en nuestro océano, en Chile específicamente.
es que nos cuesta pensar en un futuro, ya que hay varias cosas que hay que mejorar antes de pensar en ese futuro. Primero, hay que proteger y restaurar los ecosistemas marinos costeros. Me voy a referir en detalle a cada uno de estos temas, reducir las fuentes de contaminación marina. Hay que invertir en ciencia y hay que tener una mejor gobernanza territorial. Esta es el nivel de protección. Para empezar primero con este primer punto, que es proteger y restaurar ecosistemas marinos costeros. En la zona central hemos protegido el 90%, son de las islas del Pacífico, el 47% de las islas del Pacífico está protegido, y por eso el 90% de la protección se encuentra en la zona central, porque estas islas están adheridas a la administración de Valparaíso, de la quinta región. Pero si ustedes ven, en el norte grande, el 0,0002% está protegido. En el norte chico, también muy poco, en la zona sur, y bueno, en la zona austral es un poco más. Entonces, también nos tenemos que preocupar de estos ecosistemas costeros, que son sumamente importantes por el efecto de las urgencias que yo les mostraba antes. Estas están distribuidas a lo largo de Chile. Bueno, hoy día es también algo de importancia que el Ministerio de Medio Ambiente está viendo, que además de esta protección de 47% de la zona exclusiva económica de Chile, tiene que aumentarse en representatividad de las ecorregiones. Hay el concepto que nos contaba el senador Quintero sobre resignificar nuestra relación con el mar. Creo que es sumamente importante, porque aquí de estos recursos del mar dependen muchos trabajos, mucha gente y muchas comunidades. Por eso tratamos nosotros, ¿cierto?, ya dejar de ver que las pesquerías, por ejemplo, se administren de uniespecie, o sea, que se tiene que empezar a modificar por una administración que sea ecosistémica, con un enfoque ecosistémico. Este, por ejemplo, es un ecosistema marino de la zona de Pisagua, del norte grande de Chile, y vemos que están los pingüinos, que comen anchovetas, los lobos, que también comen jurel. Después hay una zona mínima en oxígeno, hay langostinos, hay palometa, y todas estas especies están interrelacionadas. No podemos separarlas una de la otra porque necesitan la una de la otra para vivir. Y esto es lo que nosotros llamamos la zona costera. Acá no existe un borde costero. Lo que se haga en la tierra va a tener una influencia por sobre lo que pase en el mar. Entonces, esa resignificación yo creo que tenemos que hacer. También estamos al debe con la pesca artesanal. Creo que esta es una de las actividades que es histórica y cultural más importante de nuestro país, que le da seguridad alimentaria a nuestro país. Es una de las grandes fuentes de trabajo que hoy día está subrepresentada y subvalorada, y es algo que nosotros deberíamos impulsar, ¿cierto?, para tener esta resignificancia con nuestra relación con el mar. Cuando decimos que la mitad de la pesca está en manos de los artesanales, eso no es tan así, porque como les contaba antes, muchas de estas pesquerías hoy día son de reducción, o sea, de los pelágicos. Estas actividades, como las macheras, y también pongo aquí en especial mujeres, porque ellas también tienen una importancia muy grande dentro de esta cadena, y hoy día también no son parte de la cadena de valor que está reconocida en nuestro país. Por eso esta resignificancia, esta relación que tenemos que tener con actividades muy importantes y muy históricas que tenemos en nuestro país, la debemos reconsiderar. Y por eso es tan importante lo que hablábamos antes, de proteger ecosistemas, pero también comunidades, y cómo hacer que estas sean fuentes de trabajo, que den una seguridad alimentaria a las comunidades, y que, por ejemplo, el sistema transable de pesca, de venta de cuotas que hoy día está pasando en Chile, está matando a la pesca artesanal. Y yo creo que esta es una de las actividades que se debería fomentar.
Tenemos que reducir las fuentes de contaminación marina. Hoy día, una de las soluciones para la sequía que tenemos en nuestro país son las desaladoras. Las desaladoras tienen un impacto, ya que devuelven la salmuera a una distinta también temperatura. Entonces, todo eso hay que regularlo. No podemos seguir construyendo y dañando nuestro borde costero, no podemos seguir fomentando las zonas de sacrificio, porque tenemos que pensar que el 20% de la población de Chile vive por lo menos a 10 kilómetros de las zonas costeras. Hay grandes asentamientos aquí que hay que proteger de personas, y por eso la economía azul debe ser sustentada, pero de forma limpia. Las termoeléctricas, eso ya no puede seguir pasando, porque sabemos que ahora que el océano tiene un rol importante. Los emisarios, los plásticos, y bueno, estos ejemplos que son, por ejemplo, la zona de La Higuera, que se ha tratado de industrializar, siendo que justo enfrente tienen una zona de surgencia, uno de los hotspots de biodiversidad del mundo. No podemos seguir con este modelo, digamos, de construir el borde costero, destruir el borde costero y generar contaminación hacia los océanos, algo que nos da comida, seguridad alimentaria y muchos trabajos también. También es el caso de la salmonicultura. En el informe también hablaban de que hay maricultura que sería mejor promover, que son las especies que deberían no ser carnívoras, digamos, no de especies tróficas tope, sino que tienen que ser peces endémicos, cultivar peces endémicos que efectivamente no tengan que comer otros peces. Esa es una de las recomendaciones. Y bueno, la inversión en la ciencia. Acá no tengo todo el día para explayarme y ya me pasé un minuto, pero quiero hablar de la ciencia en todos los países. Es sumamente importante para la toma de decisiones, para la administración, el manejo, para la ciencia independiente. En Chile es muy poca la ciencia independiente que tenemos y por eso es tan importante que el PIB de Chile, parte de eso se dedique a financiar la ciencia, que se le dé el valor agregado, que se estudie cómo poderle dar valor agregado a las algas, por ejemplo, que nosotros hagamos las biomoléculas, que el turismo y también que el rol de las comunidades, y aquí termino, creo que el rol de las comunidades es lo más importante. Aquí tenemos que basarnos en una gobernanza territorial, cosa que no ha pasado en el mar y tampoco en la tierra, digamos, pero la gobernanza en el antropoceno, en el momento en que nosotros estamos viviendo, debe basarse en a dónde quieren dirigirse las comunidades, qué quieren para su futuro, y esa es la mirada al futuro que podemos entregar, y por eso es tan importante tener, por ejemplo, un Ministerio del Mar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisbeth, por tu exposición. Sin duda que hoy día se palpa la necesidad de contar con una institucionalidad robusta que pueda atender y que pueda respaldar la necesidad de poder implementar un manejo con enfoque ecosistémico efectivo, que sea capaz de respaldar la planificación de nuestro maritorio, tanto en el océano, de cómo se gestiona, y también en el borde costero. Sin duda que todas estas herramientas son necesarias para poder hacer frente también a cuestiones mucho más impredecibles como lo es el cambio climático, atendiendo hoy día la situación que enfrentan muchas pesquerías chilenas. Invitamos ahora a don Ricardo Bravo, decano de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Valparaíso, para que nos exponga su situación, y les recordamos a los panelistas que quedan, que tienen 10 minutos para exponer. Muchas gracias. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Agradecer al senador Quinteros, a don Fernando Silva, por la invitación. Creo que es una temática altamente relevante, pero un poco traumática si uno piensa que los temas son tan complejos como para tratarlos en 10 minutos, digamos. Yo tenía mi ponencia preparada para 15, de manera que voy a tener que correr un poco al final. Voy a compartir pantalla para iniciar entonces mi ponencia. Una mirada rápida al valor de la economía oceánica ha sido considerado muy alto. Solo en términos económicos
equivale, ¿no es cierto?, a alrededor de la quinta economía mundial, sobre 3 trillones de dólares. Ahora, si consideramos la importancia, ¿no es cierto?, de los servicios ecosistémicos, indudablemente que es muchísimo mayor que eso. Pero es tremendamente relevante y eso es importante tenerlo en cuenta cada vez más. Sin embargo, tenemos una problemática seria y es que los océanos están cambiando mucho más rápido de lo que se esperaba. Digamos, desde el punto de vista científico, hace 25, 30 años, cuando ¿no es cierto?, se estimaba que la cantidad de CO2 absorbido por los océanos ayudaba a que no hubiese tanta acumulación de CO2 en la atmósfera, había cierto contento, digamos, en la comunidad científica. Pero luego después nos apareció, ¿no es cierto?, que la situación era mucho más compleja que eso y surge la acidificación marina, de manera tal que complica una cantidad enorme de procesos biológicos que no podemos terminar de revisar aquí. Y son múltiples los que están teniendo el océano. Muchos de ellos constituyen amenaza y daño. Ahí están enumerados los más relevantes, muchos de ellos relativos, ¿no es cierto?, al calentamiento global y a alteración climática, y otros a acción antrópica directa. La otra, ¿no es cierto?, es acción antrópica indirecta. Lo relevante de esto es que la gran mayoría de estos cambios se han producido en los últimos 50 años, eso de acuerdo a últimos estudios como el que estoy citando ahí, Steven et al. De 2020. Uno de los problemas, ¿no es cierto?, complejos es la sobreexplotación de recursos pesqueros. De acuerdo al informe de la Subsecretaría de Pesca, publicado en 2018, se señalaba allí que alrededor del 70% de las pesquerías de nuestro país se encuentran sobreexplotadas o agotadas, lo cual, ¿no es cierto?, es muy alto, bastante alto. A mí me tocó participar en una publicación bastante importante que realizó la Universidad de Chile en 2018, solicitada por la CEPAL de Naciones Unidas, para ver el estado del arte de ecosistemas y recursos naturales a nivel país. En mi caso y mi facultad, con otros colegas, nos hicimos cargo del capítulo relacionado con ecosistemas marinos y del borde costero. Esta publicación está en la página web de la Universidad de Chile, si alguien está interesado o interesado. Vamos a revisar solo algunos recursos, pero para ver tendencia, porque lo importante de este estudio es que no solo es una fotografía, como normalmente uno logra ver de los recursos año a año, sino una perspectiva temporal a nivel mayor, y allí se logra ver, ¿no es cierto?, una tendencia. En este caso, desde la mayoría, ¿no es cierto?, de los recursos revisados, desde de 1999 hasta 2018. Por ejemplo, el caso del congrio dorado se ve, ¿no es cierto?, una tendencia muy fuerte a la baja en el tiempo, con cierta estabilización, al final ayudado por cierto manejo, ¿no es cierto?, y medidas pesqueras y control por parte del Senapesca y Subsecretaría de Pesca. Pero hay otros recursos en donde la situación es compleja. Merluza de cola, por ejemplo, ¿no?, que está en una situación ya de agotamiento de recursos, como se puede ver desde 2015 aproximadamente en adelante. Otro recurso, como la merluza común, en donde se produce un colapso, ¿no es cierto?, pesquero en 2004, con complicación enorme para todas las pesquerías artesanales, principalmente de la quinta región, que tenían como recurso principal a la merluza común, a la pescada. Están en situación compleja, las medidas de alguna medida resultan, pero también hay una situación a veces compleja a manejar, como es, ¿no es cierto?, la pesca ilegal. No me refiero a esto, cuando hablo de pesca ilegal, a lo que puede sacar un pescador artesanal, ¿no es cierto?, puntual, con 4 o 5 pescados. No, me refiero a una pesca organizada, una mafia, muchas veces estructurada, donde se llega a obtener a veces más de un tercio del total de toneladas respecto a una pesquería terminada. Entonces, ese caso es una de las situaciones complejas. Sin embargo, afortunadamente hay algunos datos que alivian un poco la situación y dan cierta esperanza. El caso del manejo del recurso loco, por ejemplo, que está a cargo, ¿no es cierto?, de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, ha tenido un resultado relativamente positivo y una estabilización en los últimos años. Lo propio ha pasado, por ejemplo, con el camarón nylon, aunque esto no está en las de manejo, pero sí las medidas, ¿no es cierto?,
de manejo pesquero han resultado de tal manera que es un recurso que se está recuperando, así como también en los últimos años la anchoveta y algo el jurel. O sea, algunas especies, algunas pesquerías, dado, ¿no es cierto?, o el manejo adecuado, han ido recuperándose, pero lamentablemente no está ocurriendo eso con la mayoría. Entonces, la sobreexplotación genera, ¿no es cierto?, colapso en muchas pesquerías en el mundo. La mayoría no se logra recuperar, pero hay algunas que sí se logran recuperar. ¿Y de qué manera? Principalmente considerando fuerte reducción en la presión de pesca. O sea, el recurso que se deja de pescar es el que principalmente se recupera mejor. Dentro de los efectos de la sobrepesca, ¿no es cierto?, hay una situación muy compleja porque pone en riesgo la resiliencia del recurso al reducir el tamaño poblacional y retirando normalmente aquello de tamaño mayor y dejándolo de tamaño menor que no responden biológicamente de manera adecuada a la presión. Rápidamente me voy a referir a una publicación importante que es un índice de gobernanza costero publicado en 2019 y que da varios índices, pero solamente voy a referirme a algunos. Hace ahí un análisis de las especies amenazadas a nivel mundial, 2.500 de ellas, algunas críticamente amenazadas, que están en un color algo morado, ¿no es cierto? Otras simplemente en peligro, como las verdes, y las restantes vulnerables. La mayoría de ellas están en una situación difícil. Sin embargo, vemos nosotros que las que están críticamente son alrededor de 500, 700 aproximadamente las que están, digamos, en peligro, no tan crítico, pero sí en peligro, y vulnerable aproximadamente unas 800. En el caso de recursos vivos, nosotros podemos tener una mirada un poquito adecuada respecto a cómo está Chile, ¿no? Ranquea a nivel 3 en lo que es el índice de gobernanza considerando recursos vivos y tiene 4 indicadores sobre gestión costera. Indicador que evalúa transparencia gubernamental y también prácticas empresariales sostenibles. Sin embargo, hay otros datos, por ejemplo, en esta misma publicación en donde no nos dejan muy bien. Y ahí estamos al nivel 15, Noruega en ese caso es el que lleva el primer lugar, y es la capacidad de resguardo político e institucional. Eso nosotros estamos al debe en estos indicadores. Necesitamos una estructura mayor a nivel política e institucional. Algo se mencionaba, ¿no es cierto?, en las ponencias previas respecto a las áreas marinas protegidas, así que no voy a detenerme mayormente en esto. Y sí en un aspecto que es tremendamente importante y que es que las comunidades costeras están bajo una amenaza muy fuerte. En la actualidad más de 3.000 millones de personas viven en zonas costeras. Hay muchísimos puestos de trabajo asociados a ello, además de viviendas, ¿no es cierto?, ciudades, comunidades que se establecen a nivel costero. Y la densidad actual de la población humana en zonas costeras es de aproximadamente 80 personas a kilómetro cuadrado, lo que significa que es 2 veces la población promedio mundial. El problema es que existe un aumento importante en la incidencia de marejadas violentas y también en la frecuencia e intensidad de eventos extremos. Es muy probable que esto esté asociado a las alteraciones climáticas o al denominado cambio climático, aunque es difícil poder establecerlo de manera concreta, pero lo real es que hay un aumento importante en las violentas marejadas de los últimos años y en la frecuencia e intensidad de los eventos extremos de oleaje. Entonces, eso está destruyendo. Ahí vemos una fotografía, ¿no es cierto?, del Membrillo. Ahí están las instalaciones de la Universidad Católica de Valparaíso, que sufrieron bastante daño. Eso fue en agosto de 2015, uno de los ejemplos. También, ¿no es cierto?, ahí estamos mostrando una fotografía de lo ocurrido en el mismo evento, pero en lo que es en nuestra facultad. El problema es que los daños generados tienen un costo superior a los 7.2 millones de dólares, sin incluir los daños a la infraestructura privada ni lo ocurrido en los recintos portuarios. Esta situación es tremendamente grave, pero una de las cosas tal vez más complejas es que
viene arrastrando de manera fuerte, no se ve un cambio en las políticas, por ejemplo, de construcción y de planificación en el borde costero. Esto no se ha considerado y se sigue construyendo como si esto no estuviera ocurriendo. Por lo tanto, es una situación importante a considerar. Rápidamente, ¿no es cierto? Conclusiones. La situación que estamos viviendo es compleja, es muy delicada. Los ecosistemas marinos tienen bastante daño, sobre todo a nivel costero. Requiere, ¿no es cierto?, alguna política que nos lleve hacia la restauración. Y también los recursos pesqueros, si bien hay un trabajo importante a nivel de instituciones, como Subsecretaría de Pesca, Servicio Nacional de Pesca, la propia Armada de Chile, que colabora también en vigilancia, pero se requiere un compromiso mayor político y mayor del Estado en la supervigilancia de todo ello. Se hace necesaria investigación científica que agrupa múltiples disciplinas y ya no es cierto?, trabajar de manera separada, que propendan a la obtención de un conocimiento no parcial, sino integrado, con enfoque ecosistémico. Solo una correcta evaluación integrada de los ecosistemas marinos posibilita alcanzar, al menos en parte, el manejo adecuado y sostenible. Es muy compleja la situación, son múltiples variables y por lo tanto necesariamente debe ser el enfoque integrado de la evaluación y también de la planificación. Contamos con el conocimiento, afortunadamente, y la tecnología para hacer frente a la mayoría de estas crisis. Pero el problema es que se requiere mucha voluntad política, la que no siempre se observa. Se requieren acciones comunes entre países, los recursos marinos no saben de fronteras políticas, de países geográficas, en fin, y alto compromiso ciudadano. Y el compromiso ciudadano, ¿no es cierto?, debe ir acompañado de una fuerte educación ambiental y también de sostenibilidad. Si se logra ir avanzando en esa línea, la única manera que podamos ir revirtiendo la situación compleja que están teniendo los océanos hoy día. Gracias por el tiempo, creo que me pasó un minuto, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, decano. Bueno, sin duda que hoy día el futuro se visualiza en el cual los países logren avanzar hacia una economía azul que sea capaz de poder integrar no solamente el conocimiento desde la economía, sino que también la importancia que tienen los distintos territorios en términos medioambientales y también considerando la cultura de aquellas comunidades que dependen de los recursos costeros a lo largo de todo Chile, desde una mirada, desde la integridad, desde la participación y también con un enfoque de género que ya lo mencionaba Elizabeth anteriormente, de todo lo que tiene que ver con la resignificación y la dignificación del rol de la mujer en la pesca. A continuación, los dejamos con nuestro panelista final, don Marcos Ide, él es presidente de FIPASUR. Lo escuchamos atentamente, don Marcos. Don Marco tiene su... Ahí sí. Perfecto. ¿Se ve bien? Bueno, primero saludar al senador Quintero, agradecerle por la invitación. Yo la verdad que no vengo solo, vengo con una gran cantidad de dirigentes que están siguiendo esta transmisión. Vengo con Zoila, vengo con César, con los dos César, vengo con Sara, vengo con Gino, con Laila, científicos, profesionales que han estado trabajando con nosotros, justamente con lo que decía el senador Quintero respecto a este traspaso, ¿cierto?, desde el Ministerio de Agricultura, de Pesca y Acuicultura, el Ministerio de Agricultura al Ministerio de Agricultura, a este Frankenstein que le llamamos nosotros, y gracias a Dios al trabajo que realizamos de más de 60 reuniones logramos parar eso. Este es un tema súper interesante para nosotros, ya que tenemos dos nuevas ideas fuerzas, que el mar debe estar en la nueva constitución y estamos unidos también por un Ministerio del Mar para Chile, no para la pesca artesanal, sino que para Chile. Entrando en materia, la pesca artesanal, ¿cierto? Tenemos en el borde costero más de 490 caldas pesqueras, 92.000 pescadores artesanales, 13.000 embarcaciones, plantas procesadoras familiares, una gran cantidad, no hay información al respecto, 790 áreas de manejo, y se desembarca, ¿cierto?, la pesca artesanal en el año 2019,
1.363.000 toneladas, ¿cierto?, de recursos pesqueros, siendo la más importante, ¿cierto?, la octava región. También en el borde costero no solo es pesca, también tenemos, ¿cierto?, hay 3 millones de hectáreas solicitadas como EMPO, un tema que también hay que discutir, la ley EMPO, ¿cierto?, cómo está afectando sobre todo a la inversión pública. Tenemos más de 1.000 kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas, ya reserva marina, áreas marinas costeras y parques marinos. En la parte industrial hay 240 embarcaciones industriales, 38.269 puestos de trabajo, 3.000 empresas proveedoras de bienes, insumos y servicios a la pesca. Tenemos 3.236 concesiones de agricultura, de ellas 1.362 son de salmonídeos, en la décima primera y 12ª regiones. 331 establecimientos procesadores participantes de programas de control sanitario, tanto artesanales como industriales, obviamente mayoritariamente industriales, 40 puertos marítimos, 100 comunas costeras con más de 1 millón de habitantes, 5 bases navales, ¿cierto?, que por todos conocidas. En el tema de comunas costeras, no siempre las comunas costeras están relacionadas con el mar. En el caso nuestro, ¿cierto?, la comuna más grande de la región de Los Ríos es la comuna de Valdivia, y nosotros siempre decimos, ¿cierto?, que somos el patio trasero de la comuna de Valdivia como pesca, ¿cierto?, y como mar. Algo de el tema de exportaciones, ¿cierto? En los años somos el tercer sector productivo, ¿cierto?, en cuanto a recursos. Pero si uno analiza, ¿cierto?, los productos del mar, ¿cierto?, del año 2019, nos vamos a encontrar que los salmones y truchas son prácticamente casi el 80% de lo que se exporta. Lo sigue la harina de pescado y así sucesivamente, ¿cierto?, el resto de los productos del mar. Ya hablaron del tema de la superficie de las áreas marinas protegidas, ¿cierto?, que es bastante grande en Chile, pero señalar, ¿cierto?, que muchas de ellas son oceánicas y la falla que tiene esto, ¿cierto?, que no tiene recursos asociados para el tema de la fiscalización. El profesor hablaba recién sobre el tema del área de manejo, lo bien que la ha hecho la área de manejo en nuestro país, efectivamente la ha hecho muy bien, pero últimamente, y de hecho ayer tuve un seminario al respecto, un taller en la región, donde se dio cuenta, ¿cierto?, que las áreas de manejo están siendo sistemáticamente penetradas, ¿cierto?, por personas de las mismas organizaciones o pescadores, ¿cierto?, de otros lugares, y están afectando, ¿cierto?, las biomasas existentes en cada una de estas áreas de manejo. Hay un tema que también hay que solucionar y justamente también que tiene que ver con la área marina protegida, donde también el Estado tiene que poner plata para el tema de la fiscalización y el cuidado de ella. Hay un poco también lo que tiene que ver con el tráfico marítimo, ¿cierto? La gran cantidad de tráfico marítimo que ya se dijo, ¿cierto? El 95% de las exportaciones salen por vía marítima. Pero yo voy a tomar un tiempito al respecto a esto, ¿cierto? Saber primero dónde estamos ubicados. Este es nuestro planeta, el único planeta que tenemos, esta es nuestra casa y hay que cuidarlo. El océano ocupa el 71% de la superficie del planeta, solamente el 29% es masa continental, el 97,5% es agua salada, ¿cierto? Mientras que el restante es 2,5% es agua dulce. Es importante, ¿cierto?, los océanos, los 5 océanos, por el tema del fitoplancton, que produce, ¿cierto?, entre el 50 y el 85% del oxígeno que se libera cada año a la atmósfera y se transfiere, como decía el profesor, ¿cierto?, unas 10 toneladas de carbono de la atmósfera a las profundidades de este océano. Y también los océanos suplen el 17% de la proteína animal que sustenta nuestra seguridad alimentaria y sustenta a más de 200 millones de personas que viven del mar. Que nos han dicho siempre en la escuela, Chile limita al norte con Perú, al este con Bolivia, Argentina, al sur con el Polo Sur y al oeste con el Océano Pacífico. Bueno, esta cantinela, ¿cierto?, que nos enseñan a los niños, hay que cambiarla. Chile no solo es tierra, como lo vamos a demostrar, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, Chile también, que se desconoce o no se toma en cuenta la tricontinentalidad de Chile, ¿cierto?, el territorio en América, el territorio en la Oceanía y el territorio reclamado en la Antártida. Bueno, ahí tampoco, este es el verdadero Chile, que es un país con el borde costero más extenso del mundo, con una longitud aproximada de 84.000 kilómetros cuadrados, no los 6.400 que nos dicen, ¿cierto?, al considerar, ¿cierto?, los perímetros, ¿cierto?, que generan toda la isla que posee nuestro país.
La superficie total del espacio marítimo corresponde a 3.400.000 kilómetros cuadrados, sin considerar el territorio antártico chileno. Chile continental totaliza solamente 755.000 kilómetros cuadrados, o sea, un 22,23%. Y el resto es espacio marítimo, o sea, más de 4,5 veces, ¿cierto?, mayor que el Chile continental, un 77,7%. Algo importante que tiene que ver, ¿cierto?, el mar en la nueva constitución tiene que ver con la convención del mar, ¿cierto?, a la cual está Chile adscrito. Y justamente, ¿cierto?, en estos espacios marítimos que están ahí, ¿cierto?, se puede realizar todas las actividades que tienen relación con el mar, transporte y comercio marítimo, tal como lo mencionó el senador, pesca y agricultura, minería marina, energía maremotriz, eólica, turismo, recreación, deportes náuticos, investigación científica, industrias navales, entre otras actividades que se realizan, ¿cierto?, en el mar. Yo ahí quiero entrar yo al tema del mar en la Constitución. Hay que aprovechar, ¿cierto?, ahora que estamos con toda la elección de los constituyentes, y Chile tiene que tener, de hecho en Latinoamérica solamente Chile y Uruguay, ¿cierto?, no dicen ni una letra, ni una palabra, ¿cierto?, respecto al mar en la Constitución. Y esto hay que cambiarlo ahora, aprovechando, ¿cierto?, estas reformas que se va a hacer a nuestra Constitución. Y ahí lo que el país que está al lado, ¿cierto?, Perú, ¿cierto?, ellos lo tienen claramente estipulado dentro de la Constitución, en la parte de territorio, soberanía y jurisdicción, que es que el dominio del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así como el lecho subsuelo, hasta la distancia de 200 millas marinas, medida de la línea de base que establece la ley, a pesar de que Chile no está adscrito a la Convemar. ¿Cuál es la realidad actual? No tengo nada contra los españoles, pero fuimos colonizados por los españoles, ¿cierto?, que básicamente venían de tierra adentro, antes que por navegantes, por lo tanto nos atrae más la agricultura y la minería en el mar. De hecho, uno tiene que recordar, ¿cierto?, que los primeros parlamentarios venían básicamente del tema de la agricultura, ¿no?, los grandes latifundistas. También hay un enfoque extractivista que viene desde el siglo casi XVII, consistente en la extracción de grandes volúmenes de pesca, como fue el caso de ballenas y lobos marinos, casi agotados, para ser exportados. Lo anterior sin búsqueda de alimentar a la población y de un valor agregado de los recursos, como es el caso de la harina de pescado. Y respecto a la institucionalidad, existe una institucionalidad marítima compleja en la que intervienen al menos 5 ministerios y cerca de 20 entidades que actúan en el ámbito marítimo y que no actúan coordinadamente. Hay escasa interacción y coordinación, lo que dificulta unificar criterios. A veces ocurren duplicidades y dispersión de recursos humanos y financieros. Bueno, ahí están las actividades, ¿cierto?, que se realizan: la pesca artesanal, la industrial, el turismo, los cultivos, la energía eólica, maremotriz, los deportes náuticos, la biotecnología, los puertos, ¿cierto?, que debieran estar en este Ministerio del Mar, ¿cierto?, que estamos poniendo sobre la mesa. Y quería aprovechar de agradecerle al ministro Walker, ministro de Agricultura, ya que despertó a un gigante dormido y nos unió también, ¿cierto?, como en la pesca artesanal, en pos de, primero, como lo hemos dicho, ¿cierto?, de eliminar, ¿cierto?, que se nos traslade al Ministerio de Agricultura, y en segundo lugar, ¿cierto?, luchar por un Ministerio del Mar para Chile, ¿cierto?, y que el mar también esté en nuestra Constitución. Francia tiene un Ministerio del Mar, lo retomó hace este año, lo tuvo hace 38 años atrás, ¿cierto? Y importante lo que decía el presidente Macron, ¿cierto?, que el Ministerio del Mar reunirá a los actores del crecimiento azul, desde las industrias navales hasta los puertos, el transporte marítimo, incluida la pesca, la agricultura, pero también el turismo, navegación, energía marina y biotecnología, así como todos los servicios asociados. Es súper importante, senador, que podamos hacer algún seminario al respecto de este tema y traer justamente, ¿cierto?, ojalá a la ministra de Francia o alguien de Francia que nos pueda explicar cómo funciona esto. También Portugal tiene un Ministerio del Mar y nosotros pensamos, ¿cierto?, que el próximo debería ser Chile. Y para ir terminando esta pequeña presentación, mostrarles esto, un poco lo que planteaban los profesores ahí, ¿cierto?, y que tiene que ver, ¿cierto?, cómo en 66 años, ¿cierto?, que es un poco, yo nací en el año 58, ¿cierto?, pero en el año 58 ya había un poco de casi 3 billones de habitantes en el 58, pero bueno, en el 54 teníamos 2,7 millones de habitantes. ¿Cómo ha ido creciendo la población mundial? En el 78, 4,3 millones, y la población mundial, ¿cierto?, al 2020 son 7,8 billones.
y se supone, ¿cierto?, que al 2100 vamos a tener más de 11 billones de habitantes. Y lo que hemos hecho, ¿cierto?, como seres humanos, ¿cierto?, respecto al tema del carbono en la atmósfera, 310 partes, ya vamos en 415. No quiero pensar, ¿cierto?, en cuando lleguemos al 2100, o sea, o la gente que llega al 2100, ¿cierto?, cómo va a ser esto, si no hacemos un paralelo a lo que está pasando. Y respecto a los espacios naturales, ¿cierto?, había un 64%, ¿cierto?, en el año 54, y ya estamos quedándonos con un 35%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ha crecido la población mundial y se necesita alimentación, ¿cierto?, para la gente. Y obviamente que la alimentación va a tener que provenir del mar, ¿cierto? Ya va a llegar un minuto en que ya no se va a poder cortar más árboles, reemplazar lo que se ha hecho erróneamente, cortar todo lo que es árboles nativos, ¿cierto? Y reemplazarlos por pino o eucalipto. La tierra, el espacio terrestre ya no da más, ¿cierto? Y por lo tanto, obviamente que tenemos que mirar al mar y tenemos que protegerlo. ¿Y cómo lo vamos a proteger? Nosotros creemos, ¿cierto?, con la creación de un Ministerio del Mar para Chile, donde la pesca también tenga un lugar preponderante, ¿cierto? Y podamos, ¿cierto?, convivir también con las otras actividades que se realizan en nuestro país en el mar. Señalar que hace un par de días atrás, ayer creo que fue, la Liga Marítima de Chile, representada por el almirante Vergara, ¿cierto?, realizó un seminario o un conversatorio también, un coloquio, más bien dicho, ¿cierto?, respecto al tema del Ministerio del Mar. Pero sistemáticamente esta liga chilena se ha opuesto a la creación del Ministerio del Mar. Aduce muchas cosas, bueno, el tema de que Chile no está educado respecto a ese tema, y una serie de circunstancias, ¿cierto?, que no teníamos nada que ver con los portuarios, una serie de situaciones, pero yo creo que esto ya se tiró sobre la mesa. Esto nuevamente no tiene que parar, hay que seguir trabajando en esto, hay que seguir teniendo conversatorios con los demás gremios, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, viendo la experiencia, sobre todo viendo la experiencia de otros países, ¿cierto?, tal como Portugal, tal como Francia. Eso sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marco, por su exposición. Sin duda que la discusión está abierta respecto de la necesidad de fortalecer la institucionalidad que regula el sector pesquero, los océanos en el país, con una mirada desde la importancia que tiene también las economías locales que genera justamente la pesca artesanal y la importancia que tiene en relación a la seguridad alimentaria del país. Les recuerdo que esta actividad está siendo transmitida por el streaming de tvsenado.cl y ahora vamos a pasar a leer algunas preguntas que nos han hecho llegar nuestros oyentes. Les voy a pedir a nuestros panelistas que por favor sean breves y concisos en su respuesta, lo que nos va a permitir poder realizar la mayor cantidad de preguntas. La primera la realiza el señor Rodolfo Ponce y va dirigida al embajador de Noruega respecto de cómo visualiza la creación de un Ministerio del Mar. Aquí está ejemplificando en relación a lo que ha ocurrido recientemente con Francia y el impulso de la economía azul. Y adicionalmente, Sara Garrido pregunta respecto de cuál es el rol que tienen las mujeres en la pesca en Noruega y también en los procesos de toma de decisión. Muchas gracias. Sí, como expliqué en mi intervención, tenemos muchos años de experiencia con un ministerio de pesca en Noruega, pero siempre hemos cambiado un poco la organización según las circunstancias que siempre cambian. Actualmente tenemos ese ministerio, la responsabilidad de la pesca, junto con la responsabilidad también de industria y comercio. Eso ha sido la situación durante los últimos seis años. Y es el resultado del cambio, del crecimiento de la importancia
para nuestra economía de los productos mariscos y la gran exportación que tenemos de esos productos. Eso es la situación ahora. No sé si va a cambiar la organización que tenemos en nuestro gobierno. Tenemos nuestra tradición es que cada gobierno deciden cómo quieren organizar su trabajo y cada vez que tenemos un nuevo gobierno típicamente cambia algo de la construcción entre los ministerios, las responsabilidades entre ministerios y también el número de ministros. La pregunta sobre la participación de mujeres en el sector de pesquera de Noruega, sí, siempre ha sido un tema, sigue siendo un tema. Tradicionalmente, los pesqueros eran hombres, mientras las mujeres estaban estaban en la tierra, responsables de la familia, la producción de agricultura eso fue la tradición. Pero eso ha cambiado mucho y también porque también los pesqueros locales en las áreas cerca de la costa noruega, en Noruega hoy en día también es parte de la industria. Eso significa que hoy en día la participación de mujeres en el sector ha crecido mucho. Todavía los pesqueros son, la gran mayoría son hombres, pero en el sector total participan mucho más mujeres ahora que anteriormente. Y también eso es la situación en las organizaciones científicas, la investigación sobre temas relacionados con el mar, el marítimo. Ahora contamos también con muchas mujeres que trabajan en ese sector también. Muchas gracias, embajador. Voy a hacer ahora voy a tomar distintas preguntas que van a estar dirigidas a Ricardo y a Lisbeth. Insisto, por favor, que sean breves con sus respuestas. En relación al plan de adaptación de cambio climático para pesca y acuicultura que tenemos en Chile, si es que este plan está actualizado, cuáles son los desafíos que hoy día existen y qué tan gravitante es este plan de adaptación al cambio climático en relación al manejo pesquero y también en qué es lo que está pasando hoy día con figuras de conservación como áreas marinas protegidas. Lisbeth. Ya, para ser súper breve, vi esa pregunta y sí es la solución. En muchas partes, lo que ha pasado, y me voy a referir específicamente a La Higuera y Juan Fernández, por ejemplo, estos son lugares en donde la misma comunidad ha decidido hacer áreas marinas protegidas de múltiples usos, por ejemplo. Entonces, la generación de estas áreas no es solo hacer una figura, esto es cómo empoderar a las comunidades para hacer gestión de sus propios recursos. Esas son las áreas marinas protegidas. No es que tengamos una figura en un mapa, sino que es el proceso que viene antes, es lo importante, y lo que viene después también. Es cómo administrar sectores para que no se vean amenazados, por ejemplo, que ellos están con locos y machas y que mañana les pongan un megapuerto, que las reglas estén claras. Y eso es el ordenamiento territorial. Por eso es tan importante el rol de las áreas marinas protegidas. Hay de distintos protección, ¿cierto? Hay parques, hay AMCPMU. Entonces, eso es lo importante, que sean construidas con las comunidades. Y voy a ser súper corta porque si no se va a enojar la moderadora. Gracias, Lisbeth. Ricardo,
puedes aportarnos con tu experiencia. Estás en silencio. Estás con micrófono silenciado. Ok, también brevemente, porque es una cantidad altísima de preguntas allí, concordar con lo que Lisbeth, digamos, estaba recién reseñando. Chile tiene un porcentaje importante, ha liderado un poco a nivel mundial esto de tener áreas marinas protegidas, pero junto con eso se ha quedado un poco en la figura macro, sin entrar a trabajar el tema más ordenadamente y administrativamente en la parte más pequeña. Y también, por otro lado, la temática de recursos, porque esto está, ¿no es cierto?, de alguna manera establecido para que quien fiscalice sea la Armada. Y obviamente son sectores tan enormemente grandes, pensando, ¿no es cierto?, en la intervención a veces de pesqueros foráneos que pueden ingresar a nuestras áreas. Es muy difícil, le es muy difícil a la Armada hacer ese control. Y porque también se requieren recursos, digamos, especiales para poder considerarlo, porque en realidad es muy amplio el tema. Entonces, hay una cosa administrativa de cómo las comunidades de alguna manera pueden seguir participando de manera sostenible, y por otro lado, el control adecuado, que no están los recursos ni las herramientas para. Muchas gracias, Ricardo y Lisbeth, por sus comentarios. La siguiente pregunta va dirigida a don Marco Ide y la realiza Rodrigo Zamora. Pregunta: ¿por qué un Ministerio del Mar y no un Ministerio de Pesca y Acuicultura, considerando que el transporte marítimo no obedece a ninguna de esas carteras, sino a otro ministerio en específico? Don Marco, si nos puede contar cuáles son los argumentos que sustentan la postura del sector artesanal para poder avanzar hacia la creación de un Ministerio del Mar. Bueno, nosotros ya lo hemos planteado esto. Aquí lo que hay que hacer es reunir a todos los actores, ya se ha dicho. Si lo hizo Francia, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Esa es la pregunta. Si lo tiene Portugal, ¿por qué nosotros? Ellos también tienen, obviamente, grandes temas también portuarios y de transporte marítimo. Por lo tanto, aquí hay que buscar, ¿cierto?, la forma de discutir, primero discutir esto, traer las experiencias internacionales, ¿cierto? Porque yo no le puedo dar una receta ahora, mire, este ministerio va a tener una secretaría de pesca, una secretaría de transporte, una secretaría, no sé, no, esto todavía está en pañales, ¿cierto? Hay algunos esbozos que tienen algunas personas que han estado trabajando, como la Alianza Marítima de Chile, que lleva 13 años trabajando en pos de la creación del Ministerio del Mar. Pero yo creo que aquí hay que unir, ¿cierto?, al sector marítimo, básicamente, ¿cierto?, y borde costeros, y todo el borde costero, en pos de la creación de un ministerio. Como te digo, esto recién está empezando y hay que discutir. Muchas gracias, don Marco. Quisiera hacer una pregunta general en donde los panelistas nos puedan dar una breve respuesta respecto de cómo se visualiza el futuro en el marco de un proceso constituyente y lo relacionado con la actividad pesquera y los recursos marinos, desde el punto de vista de ustedes, que son quienes están acá en Chile, y las distintas miradas, y también lo que nos pueda comentar el embajador de los procesos que se han vivido en Noruega. Yo les voy a ir indicando el orden de las respuestas. Partimos con el embajador. Bueno, gracias. No es fácil contestar de una manera muy breve esa pregunta. Pero sí, la gestión de los recursos marinos debe ser siempre un proceso constante. Y lo importante con la experiencia que tenemos nosotros es tener los mecanismos para siempre tener un diálogo, una conversación, la posibilidad de todos los intereses a participar en el debate. Porque eso significa que, en primer lugar, que todos los argumentos, todas las ideas, todos los intereses tenemos en mente cuando elaboramos leyes y regulaciones. Y también es importante porque cuando
tenemos esas leyes, esas regulaciones, tienen la posibilidad de durar por más tiempo, establecer la previsibilidad que necesitan los actores del sector. Y se está basado en un proceso que incluye todos, entonces crece la posibilidad de solidez de las decisiones. So eso es importante. Quisiera también mencionar esos temas también tienen una relación importante de la cooperación internacional. Solamente dos ejemplos. Estamos esos días en el proceso, en el programa de medio ambiente en la ONU, discutiendo cómo vamos a combatir el grande problema de plásticos en el mar. Y nosotros en Noruega, y espero que podamos contar con el apoyo de Chile, hemos propuesto un proceso para llegar a un acuerdo, una convención internacional para cómo combatir ese gran problema. Otro ejemplo es la cooperación que tenemos incluso con Chile para combatir la pesca ilegal y no regulada. Y nuestro ministro de Pesca la semana que viene convoca en Oslo una reunión sobre cómo podemos avanzar con este tema en el sistema internacional que hemos establecido. Y estoy muy contento que Chile va a asistir en este evento la semana que viene. Gracias. Muchas gracias, embajador. Don Marco, ¿nos puede contar brevemente su postura respecto a la pregunta? Repíteme la pregunta, por favor, que esté medio... No hay problema, no hay problema. ¿Cómo visualiza usted los desafíos que se enmarcan en este proceso constituyente en materia pesquera y oceánica? Bueno, nosotros te cuento lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos con el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿cierto? Que se llama, y vamos a cambiarlo, que era La Pesca Nueva Agricultura. Estamos trabajando justamente para, primero, ver la posibilidad de llevar candidatos constituyentes. Se está discutiendo en este minuto, creo, el tema de los independientes. ¿Para qué, cierto? Para poder estar dentro y poder llevar la idea de que el mar esté en la Constitución tal como lo hemos planteado. Si no es así, ¿cierto? También está la otra posibilidad de hacerlo a través de los partidos políticos, y si no tenemos a ninguno de los dirigentes o pescadores que pueda estar en esta Constitución, plantearle esto a cada uno de los candidatos constituyentes. Yo creo que hay una labor bastante grande que tenemos que seguir haciendo. Nosotros hicimos más de 60 reuniones con parlamentarios, fue una cosa pero increíble, nunca lo hubiéramos logrado si no hubiéramos estado en pandemia, pero yo creo que eso son lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es plantearle a cada uno de los candidatos, ¿cierto? Y ojalá puedan llevar candidatos también y tener un constituyente de la pesca artesanal dentro de los 155, creo que son hasta el minuto, no sé si irán a hacer más, pero es un poco la idea. Muchas gracias, don Marco. Lisbeth, ¿nos puedes dar tu visión respecto de cómo se proyecta esto? Bueno, mi visión como oceana es que aquí hay... siempre estamos tratando de dividir el océano del mar. Y es verdad que al océano le hemos dado menos relevancia, sin embargo, todos los problemas, como por ejemplo la transparencia, el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación y cómo dejar este mundo un poco más igual a las generaciones venideras, esos tres temas no están separados el océano de la Tierra. Y tenemos que entender que todas las actividades que efectivamente están haciéndose en la Tierra eventualmente van a tener un impacto en el océano.
Y creemos que esos 3 puntos son esenciales para avanzar sobre los temas del océano. Por ejemplo, también, como hablaba el embajador, nosotros tenemos un proyecto de ley de plásticos ahora, de un solo uso, porque muchos de estos plásticos eventualmente terminan en el mar. Tenemos que entender que esa conexión todavía existe y creo que esos 3 puntos son los que nosotros estamos trabajando también con otras organizaciones como FIMA para poder tener recomendaciones para los nuevos constituyentes y ojalá también trabajar esto con grupos con otros grupos, ¿cierto? Pescadores artesanales, con todas las comunidades que viven en la costa para así hacerlos llegar en algún minuto a los constituyentes. Muchas gracias, Lisbeth. Ricardo, unas breves palabras respecto de este tema. Sí, concuerdo perfectamente con las dos opiniones anteriores. Tenemos que aprovechar esta instancia, ¿no es cierto?, de nueva constitución para darle la relevancia que tiene el océano, la integración océano, además de territorio costero, porque también existen hotspots de diversidad, ¿no es cierto?, de biodiversidad muy, muy relevante, como son las zonas estuarinas, como son los humedales, ¿no? Altamente relevante, y ahí está la interacción océano, ¿no es cierto?, costa. Por lo tanto, creo que todo eso debe ser muy, muy bien considerado y planificado en esta nueva estructura. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, sin duda hoy día se han expuesto diversas miradas en relación a lo que nos convoca, que es de qué manera se puede avanzar, o la necesidad que hoy día se está plasmando en relación de contar con una institucionalidad robusta que nos permita gestionar de mejor manera nuestras pesquerías y nuestros océanos, de la importancia que tiene contar con un financiamiento adecuado para poder hacer ciencias y para poder gestionar figuras de conservación tan importantes como las áreas marinas protegidas, que lo que nos llaman también es a integrar a las comunidades a que sean parte de la gestión de estas áreas marinas protegidas y ojalá en el corto plazo poder recuperar todas aquellas pesquerías que hoy día se encuentran en un estado vulnerable. Quisiera dar un minuto a cada uno para que pueda expresar sus últimas palabras para que posteriormente Fernando Silva pueda realizar el cierre de esta actividad. Embajador. Bueno, solamente quisiera otra vez agradecer la posibilidad de contribuir y ser parte de esta importante y muy interesante conversación. Espero que podamos continuar nuestra conversación sobre esos temas tan importantes. Y solamente quisiera también mencionar el informe del alto panel para una economía oceánica sostenible que van a presentar acá en Santiago mañana. Ese informe es muy importante. Esperemos que vaya a representar algo de una hoja de ruta para cómo avanzamos cada país y también en nuestra cooperación internacional en los años que vienen para podemos avanzar y solucionar y llegar a una situación mejor para los océanos y tomar en serio la importancia que los océanos y los mares tienen para nuestras vidas, nuestras economías y nuestras sociedades. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Vamos a estar atentos mañana a esa actividad de la publicación del informe de alto panel. Lisbeth. Bueno, yo lo único que recalcaría aquí es que la gente también está pidiendo que dejemos de tomar decisiones desde el centralismo y por eso es tan importante que podamos entender las realidades locales. Mi llamado es a eso, a que en Chile existen muchas realidades muy distintas. Cuando hablamos de pesca ilegal, también son realidades muy distintas, es un aspecto social que muy pocos sociólogos tenemos en la pesca y abordando estos temas, por ejemplo, dentro de nuestra realidad, que es muy distinta a otros países. Entonces yo creo que para cerrar me gustaría invitar, pero también hacerme cargo de
esta necesidad que tenemos hoy día para gobernar los océanos de entender la realidad local, lo que están pasando en cada lugar y cómo se vive en cada región el océano, que es muy distinto en cada región. Eso. Gracias, Lisbeth. Sin duda que es importante considerar la diversidad territorial. Tenemos unos poquitos minutos. Ricardo, si nos puedes dar unas últimas palabras. Sí, muy brevemente también voy a dar una mirada más bien desde el punto de vista académico. Es innegable por todo lo que se ha visto aquí de la importancia y la relevancia del océano y de las enormes amenazas que están teniendo los ecosistemas oceánicos y sus recursos. Sin embargo, la formación de profesionales en esta área ha venido descendiendo de manera dramática, con cierre de carreras relacionadas con las ciencias marinas. Eso es, pero muy grave en nuestro país. Sigue mirando, básicamente, ¿no es cierto?, hacia los cerros y hacia las montañas, de espaldas al mar, en una situación que realmente requiere todo lo contrario. Y por lo tanto aquí se requieren políticas públicas, políticas gubernamentales destinadas a esto. Cierre de muchas carreras y otras que se están manteniendo con rangos mínimos de matrícula relacionadas con ciencias marinas. No puede ser. Necesitamos muchas y muchos profesionales en esta área. Sin duda, Ricardo, que poder implementar esta visión multidisciplinaria es fundamental para poder entender no solamente desde el punto de vista ambiental, biológico, sino que también desde lo humano y desde lo tan importante que es la economía, ¿no? Don Marco, sus últimas palabras. Esto parece como si me fuéramos un paredón. Sí, mira, primero decir que estamos en una discusión de eliminación de una ley de pesca que nos tocó acá, que debería ser tocado también un poco de eso. Sin embargo, quiero mencionar dos artículos de la ley. El primer artículo, el 1b, lo voy a leer textual, dice: el objetivo de esta ley es la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, mediante la aplicación de un enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico de la regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existen estos recursos. Y el artículo 1A, que es el principal, que tiene que ver un poco también con la Constitución, dice los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas están sometidos a la soberanía del Estado de Chile en las aguas terrestres, agua interior y el mar territorial, así como sus derechos de soberanía y jurisdicción en la zona económica exclusiva y la plataforma continental, de acuerdo con las normas de derecho internacional y a las de la presente ley. Y segundo, indicarles, si me dan un tiempito, ¿cierto?, que el miércoles, jueves y viernes de la próxima semana tendremos un seminario internacional, Ministerio del Mar, con expositores de FAO, Canadá, Portugal y Chile. Creemos que es importante abrir el proceso para conversar de este tipo de institucionalidad. Chile necesita un Ministerio del Mar. Gracias. Muchas gracias, Marco. Aprovecho de agradecer también la invitación a moderar esta actividad. Sin duda que espero se logren multiplicar los espacios para poder discutir y conversar acerca de la necesidad de cómo fortalecemos el rol de la institucionalidad en materia pesquera, acuícola y también de lo que tiene que ver con la gestión del borde costero y figuras de conservación de nuestro maritorio. Los dejo con Fernando Silva, quien realizará el cierre de esta actividad. Desde ya les agradezco a todos los panelistas y a quienes nos están siguiendo por los distintos canales. Muchas gracias, Valesca. Lo primero, agradecer a la Real Embajada de Noruega y a la Universidad de Valparaíso el patrocinio que dieron a este seminario. Sin duda es muy importante. Explicar que el senador, nuestro vicepresidente Radionanás Quintero, se encuentra en este momento en sala votando, por eso no pudo concurrir como era su deseo al cierre de este seminario, este importante seminario, tan oportuno, tan pertinente, tan necesario. Y por lo tanto, en nombre de él como director ejecutivo del Centro de Extensión del Senado, quiero decir algunas palabras de cierre. Primero, agradecer al embajador Justin Leiro su presencia, su participación, su disponibilidad desde el comienzo, cuando hablamos, al decano de la facultad, por supuesto, de la Universidad del Paraíso, siempre dispuestos a colaborar con nosotros y por lo tanto su participación también importante. A Lisbeth van der Merg, también de Oceana, que nos ha aportado, y por supuesto a Marco Díez, presidente de FIPASUR, que ha contribuido, y a Valesca, que ha hecho esta conducción tan grata, tan amena. Solo decir algunas cosas generales al momento del cierre. Primero, la importancia y la urgencia de esta nueva institucionalidad para nuestro país. Ya queda claro de que ya no hay un minuto más, hay que avanzar. Y ese es el deseo del senador
en impulsar esto. Él es de una zona, representa una zona que sin duda siente la urgencia, pero también la urgencia de país. Para quienes trabajan, para el sector que está vinculado al mar, hoy día es muy importante esta nueva institucionalidad. Lo segundo, como nos recordaba el propio senador, el que Chile ya cuenta con una política oceánica nacional, por lo tanto ya tenemos una base de donde partir. Y lo que nos compartía el embajador de este lanzamiento mañana del informe del reporte del panel de alto nivel que vamos a conocer, en que han participado 14 países y que sin duda representa un gran aporte también de contribución, de reflexión. En las exposiciones, solo algunas líneas, el embajador nos entregó una clara visión de cómo el Estado noruego ha organizado su vinculación con las actividades marítimas a través de un Ministerio de Pesca, instaurado ya hace 70 años, y nos ha explicado cómo la transparencia y la participación son fundamentales para la administración del medio marino. También nos ha prevenido sobre la necesidad y la importancia de combatir la pesca ilegal, eso es tan importante también en Chile, que daña nuestras costas. Lisbeth, la directora de Oceana, también nos ha convocado a preocuparnos de los ecosistemas costeros, al área que el Ministerio del Medio Ambiente también debe tener incidencia. Nos señala, dice que de los recursos del mar depende mucha gente y comunidades, y nos ha invitado a mirar el mar como un tema macro, en el que todo, en que lo que se haga en tierra incide en nuestro marítimo, en nuestro sector marítimo. También nos evidencia que estamos al debe en la pesca artesanal, que hoy está mal representada, porque las mujeres, por ejemplo, nos señala, no son parte de la cadena de valor en este país. Sobre esa base concuerda con la necesidad de reasignar nuestro vínculo como sociedad con el mar. Nuestro decano de la Universidad del Paraíso, Ricardo Bravo, ha coincidido en que existen un conjunto de situaciones complejas, de manera como la pesca ilegal asentada, y no la pesca artesanal, sino que las organizaciones ilícitas que operan en modo de verdaderas mafias. Al igual que la directora Oceana ha puesto de relieve el problema de la sobreexplotación de los recursos, que genera un colapso no siempre sencillo de resolver. En efecto, nos dice que estamos ante la necesidad de proteger nuestros recursos con una mayor política, con una mayor participación, con una mayor incidencia. Él decía responsabilidad ciudadana, pero también de mayor incidencia política. Aquí es donde queremos ver también a los políticos, diríamos, ¿no es cierto?, tomando este tema y dándole el valor que ello requiere. Nos señala que existen problemas en las alteraciones del mar, con un aumento importante en violentas marejadas que provocan también una situación crítica desde el punto de vista económico. Ello requiere un cambio de materia de planificación costera y, por cierto, de mayor compromiso del gobierno. Marco Ives, presidente de FIPASUR, en representación de la pesca artesanal, da cuenta de que el país son más de 92.000 pescadores que trabajan en el sector en el borde costero, y apunta también en la necesidad de reconocer el mar como un área de sustentabilidad de nuestra vida como país. Concuerda con la idea de que es necesario crear una nueva institucionalidad basada en un ministerio que coordine la multiplicidad de actividades marítimas. Ya ha evidenciado también la necesidad de incorporar el reconocimiento del mar en la nueva Constitución, y nos invita a revisar estas experiencias internacionales exitosas, como nos invitaba recién a este seminario que van a organizar mañana. Al concluir, yo creo que si hay algo que nos queda claro es que este seminario llega en un momento muy oportuno. Estamos a las puertas de formar nuestra Asamblea Constituyente, nuestra nueva institucionalidad, y a partir de ella, ¿no es cierto?, elaborar lo que va a ser la Carta Constitucional del país, lo que nos va a guiar, y por lo tanto la incorporación de este tema por las exposiciones de ustedes y por lo que se siente, ¿no es cierto?, se hace más necesaria que nunca que en nuestra nueva Constitución ello quede reflejado. Por lo tanto, a quienes nos acompañaron por Zoom, a quienes nos acompañaron por streaming en TV Senado, a quienes han participado de una u otra manera en este seminario, que ha sido altísimo la participación y de gran interés, queremos agradecerle en nombre del vicepresidente del Senado, Rodrigo Llanes Quintero, en nombre del Senado, esta participación, y por supuesto, en forma particular, a Valesca Montes esta disposición a colaborarnos, a construirnos en esta conducción que siempre se hace más grata cuando la hace una mujer. Así que muy buenos días, muchas gracias a todos, y estamos viéndonos en una nueva convocatoria que nos haga nuestro vicepresidente del Senado. Muy buenos días.